No eres un nombre, eso es cómo te llamas. No eres un título, eso es lo que estudiaste. No eres un trabajo, eso es lo que haces. Ojo con esto, no eres un cuerpo, porque eso es lo que has acumulado. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo el camino recorrido, las cumbres, las montañas, el largo y sinuoso camino abierto a través de selvas y poblados, y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede volver, nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano. Este es un poema del gran Jalil Gibran. ¿Por qué tenemos miedo a morir? Existen dos razones principales. En primer lugar, lo desconocido, y en segundo lugar, la identificación. Empezaremos por esta vez con lo segundo. Identificarse con algo es creer que somos ese algo, o por lo menos que este algo es parte importante de lo que somos. Y hemos aprendido a identificarnos con muchas cosas, por ejemplo, el título profesional, el apellido, los bienes, y hablando de bienes hay uno muy específico con el que nos identificamos más que con otros, con el celular. Tanto así que muy pronto pienso que estaremos oyendo frases como me duele el celular. Porque he visto casos de cómo personas lloran y hasta se deprimen porque su celular se dañó, se rompió la pantalla, etc. Un sinfín de cosas. Pero bueno, de ahí que se hace tan difícil responder a una pregunta tan sencilla como ¿quién eres? No eres un nombre, eso es cómo te llamas. No eres un título, eso es lo que estudiaste. No eres un trabajo, eso es lo que haces. Ojo con esto, no eres un cuerpo, porque eso es lo que has acumulado. A más de identificarnos con las cosas, también nos identificamos mucho con nuestro cuerpo. Pensamos que somos esto, pero esto que llamamos cuerpo no es más que una acumulación de distintos componentes de esta tierra en la que habitamos. Si no vayamos descomponiendo el cuerpo en células, y cada célula en moléculas, y cada molécula en átomos, y cada átomo en sus elementos. Y comparando estos elementos no encontraremos ninguna diferencia con los elementos que componen los átomos de cualquier otra cosa en el universo, ya sea una piedra, polvo, un árbol, etc. Cada vez que ingieres un alimento por la inteligencia propia de tu cuerpo, este se va descomponiendo hasta llegar a ser una parte de tu cuerpo, otra va a hacerse energía y otra va a ser desechos. Una manzana, tarde o temprano, pasa a ser parte de tu cuerpo luego de la digestión, y así se forma lo que llamamos cuerpo. Entonces, una de las razones del miedo a la muerte es que al dejar el cuerpo pensamos que estamos dejando de existir. Pero no nos damos cuenta que siempre estamos dejando nuestro cuerpo. Es más, cada 7 años, cada célula de nuestro cuerpo ha sido reemplazada por una nueva. Es decir, que el cuerpo que tienes ahora es completamente otro que el que tuviste hace 7 años. Interesante, ¿no? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿eres tu cuerpo? Por definición no puede ser algo que te pertenece. Cuando dices mi cuerpo, implícitamente hay alguien que posee ese cuerpo. Ese alguien que posee el cuerpo eres tú. ¿Eres tú quien posee el cuerpo el que muere junto con el cuerpo? Pensemos en la vida y en la conciencia como un globo y el aire. Un globo encierra el aire que alguna vez estuvo fuera, y cuando el aire está dentro de este globo, puede ser identificado con un nombre o lo que sea, vamos a llamarlo Pepito. Una vez que este globo se revienta, es imposible saber qué porción de todo el aire que hay en la habitación fue la que estuvo dentro del globo, es decir, Pepito se ha convertido en todo el aire de la habitación. Y exactamente lo mismo pasa con nuestra conciencia. Yo tengo conciencia de mí como un ser individual porque hay una envoltura, un cuerpo, que divide mi conciencia de la conciencia universal. Entonces, cuando la envoltura revienta como el globo, es decir, cuando el cuerpo muere,
lo que experimentamos es la unión con la conciencia universal. Muere tu nombre, muere tu profesión, muere tu rol en la sociedad y todo lo que no eres tú. De hecho, lo único que queda vivo es lo que realmente eres. Eso es a lo que se refiere el poema cuando dice: ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Y la otra parte que nos dice: solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano. Así que ahora vamos con la primera causa del miedo, lo desconocido. Todo lo desconocido provoca incertidumbre, y la incertidumbre provoca miedo. No sé qué hay después de la muerte. No sé cómo los míos van a estar después de mi muerte. ¿Va a doler? ¿Voy a sufrir? ¿En dónde termina todo esto? El miedo es siempre el futuro es lo incierto. El miedo, cualquiera que sea su objeto, es la anticipación de la mente a lo que puede o no ocurrir. Cuando hablamos específicamente del miedo a la muerte, es inevitable pensar en un futuro 100% incierto, del cual nadie ha regresado para contarnos sus experiencias, y aunque últimamente se han documentado miles de casos comprobados de muerte física, donde la vida ha regresado al cuerpo físico, nos cuesta creerlo. Y eso justamente lo expresa en este sublime poema este gran Khalil Gibran. El río tiembla de miedo antes de entrar al mar porque anduvo desde la alta montaña recorriendo tantos parajes que representan nuestras experiencias humanas, que se olvida que antes ya fue mar, y se olvida que este ciclo ya ha pasado miles de veces. Pero sin importar cuánto filosofemos sobre la muerte y lo que nos espera después de la muerte, siempre quedará un sabor a pura especulación, un dejo de consuelo para no preocuparnos demasiado. Algo que la sociedad actual está olvidando, y cada vez lo hacemos más y más, es la virtud de vivir el presente. Debemos ser conscientes que del pasado no queda sino solamente recuerdos, y de pronto las consecuencias de tal o cual acción. Pero el pasado como tal ya no existe. Lo que existe está sujeto a acciones, es decir, que podemos intervenir con cambios o al menos experimentar este hecho u objeto que existe. Por ejemplo, este esfero que tengo aquí, lo puedo tocar, lo puedo experimentar, lo puedo romper, lo puedo arreglar, lo puedo utilizar. Así yo sé que este esfero es real. Lo pasado, lo vivido, lo dicho, lo pensado, ya no es más una realidad. Puedes experimentar un recuerdo de lo sucedido, puedes ver las huellas que dejó el pasado, pero ese recuerdo y esas huellas nunca jamás serán igual que lo ocurrido. Lo real o lo que existe es el recuerdo o las huellas del pasado, pero el pasado como tal dejó de existir. Todo lo que has vivido hasta este momento ya no existe más. Eso en cuanto al pasado, pero ¿qué pasa con el futuro? Lamentablemente estamos atrapados en esta dimensión del tiempo, por decirlo de alguna forma, y eso impide que podamos experimentar el futuro. Por lo tanto, al no ser sujeto de experimentación, se puede concluir que el futuro no existe, no como este esfero que lo podemos experimentar. No puedes respirar el aire de mañana, por ejemplo. No puedes vivir ni un segundo que pertenece al siguiente mes. Te puedes proyectar, sí, pero eso es una creación mental. Por lo tanto, todo lo que siga a partir del momento en el que estás viviendo esto, este presente, ha dejado de existir. ¿Por qué la importancia de saber esto de que el pasado y el futuro no existen? Porque el sufrimiento solo existe en el pasado o en el futuro. Una mente que vive el presente es una mente libre. Si una mente se la pasa tratando de revivir el pasado, siempre habrá rencor, culpa, melancolía. Y aquí viene la clave de esto. Una mente que trata de experimentar el futuro vivirá llena de ansiedad y de miedo. Y uno de los mayores miedos es justamente el miedo a morir. Entonces, ¿cómo me libero del miedo a la muerte? Para empezar, hay que entrenar a la mente para que aprenda a vivir en el presente. Aprender del pasado, sí. Planificar para el futuro es perfecto. Pero vivir y actuar en el presente. Todo miedo es irreal porque viene de la anticipación de la mente al futuro. El miedo siempre será a algo que aún no existe.
Cuando tienes miedo de enfermar, por ejemplo, es porque no estás enfermo. Si tienes miedo de contagiarte de un virus, es porque el virus no está en tu organismo, o por lo menos no sabes que está. Porque el momento que adquieres un virus y te dicen que ese virus está dentro de tu cuerpo, ¿qué sentido tiene tener miedo a contagiarte de este virus? Claro, ahora el miedo cambiará, ¿no? El miedo será ahora de que duela, o de que la situación empeore, o de que mueras. Pero el punto es que siempre el miedo es a algo que no está sucediendo. Así que para liberarte del miedo solo debes mirar la realidad, lo que existe, es decir, el presente. Y en el presente, que es este momento, estás viva, estás vivo. Entonces, mientras tú te preocupas por la muerte, te estás perdiendo de la realidad, que es la vida. El ser humano vive en promedio 90 años, eso en días equivale a 32.850 días. Así es, 32.850 días. Es poco. De estos días, ¿cuántos has vivido ya? ¿Cuántos te quedan por vivir? Estos días que te quedan por vivir, ¿quieres pasarlos pensando en la muerte o disfrutando de la vida? Es importante reconocer que la muerte es algo inevitable. Es algo que todo ser humano está destinado a experimentar. Lo importante es cómo vas a llegar a ese momento. Uno de los miedos más grandes, antes que morir, es no haber vivido. Si una persona tiene miedo de morir, es porque en realidad no está viviendo el presente. Que tengan felicidad y paz infinita.